modos y perfiles de color. Como pueden ver aquí en la portada, este video se titula así, porque vamos a revisar la diferencia de lo que es un modo o espacio de color a un perfil de color. Un modo o espacio de color, se le puede llamar de estas dos maneras, es como el formato o la unidad de medida que vamos a tomar para percibir el color o seleccionar el color. Me voy a ir aquí a la opción de Color Picker que está aquí en Photoshop. Le doy clic y me abre la ventana que les mencioné. Y bueno, aquí del lado derecho abajo pueden ver los diferentes espacios o modos de color. Está pues en el orden en el que aparecen es HSV, LAV, RGB, CMYK y el hexadecimal para páginas web. ¿Qué significa y cómo podemos leer esta ventana? Bueno, pues aquí aparece seleccionada la opción en la que estamos percibiendo el color por medio de su tonalidad en esta barra lateral que aparece aquí en medio. Aparece el espectro de color de todas las tonalidades que podemos seleccionar, y en el cuadro grande va a aparecer solamente un tono, y de la esquina superior izquierda hacia la derecha podemos controlar la saturación, y de este punto hacia abajo el brillo, y lo podemos constatar seleccionando aquí la opción en donde aparece la letra S. Y bueno, como aparece aquí hasta abajo, aquí si seleccionamos un color ya aparece mejor la barra. Saturación se muestra aquí en la barra lateral. La tonalidad ahora se muestra aquí en el recuadro grande, y en lo alto del cuadro el brillo. De igual manera, si selecciono la letra B, tenemos aquí el brillo, tonalidad y saturación, de manera vertical. Eso es lo que significan estas tres letras. Hue es la H, en inglés, bueno, en español significa tonalidad. La S de saturación, saturación, y la B de brightness, de brillo. Entonces, HSB es un espacio, un modo de color, como lo es LAV, como lo es RGB y como lo es CMYK. Hay otra cosa que podemos ver aquí en la ventana de Color Picker, es que ahorita estoy seleccionando cierto tono de un verde cianoso, y nos muestra el mensaje de alerta en esta parte de aquí. Si yo dejo aquí el mouse, me sale un mensaje que cliqué para irme a la gama de color imprimible. Si lo dejo en el signo de alerta, me dice el mensaje de alerta, el warning, que está saliendo, este color se está saliendo de la gama de impresión. La gama de impresión se refiere a los tonos que tienen mucha saturación y mucho brillo, y se salen de las posibilidades que puede imprimir ese tono una imprenta. O sea, no va a llegar a la intensidad de ese tono la imprenta, refiriéndose al gamut que ahorita tengo. ¿Cuál es el gamut? Le voy a dar cancel, y acá en la ventana de view, perdón, en el menú de view tenemos diferentes opciones, y aquí tenemos la opción de gamut warning. Si yo le pico ahí, me muestra en gris aquí en la imagen
todo lo que es gris, toda esta mancha gris, que solamente es una visualización del gamut, en este caso en base a los perfiles que están configurados, toda esta zona gris no se va a imprimir de la intensidad que aparece en pantalla. Esta opción se puede activar y desactivar con comando. Aquí aparece el shortcut, comando Shift Y. Y la desactivo con comando Shift. Si le doy comando Y solo, vean cómo cambia el aspecto de la imagen en cuanto a la intensidad de los colores. Eso es porque está haciendo también un preview. Le voy a presionar comando Y. Y aquí me dice, en la pestaña del título de la ventana de ese archivo, en el nombre del archivo, a qué porcentaje del tamaño lo estoy viendo. Y primero me muestra que este documento está en RGB a 8 bits. Y aquí me está diciendo, esta opción que aparece aquí es que está previsualizando en CMYK. No quiere decir que el archivo está en CMYK, por eso aparece así en este orden, que está haciendo una previsualización. Entonces, regresando al tema del picker, eso es a lo que se refiere aquí, que los colores que yo seleccione, si me sale este mensaje de alerta, es que referente al gamut no se va a imprimir ese color tal cual. Si yo le doy clic al cuadro, el selector del color se mueve a una tonalidad que sí va a poder ser imprimible con este perfil de color que se tiene seleccionado. Y el de abajo, este cuadrito, es para que, ahí dice, clic para seleccionar un color visualizable, no sé, iba a decir imprimible, pero es visualizable en web. Se movió otro poquito el selector. Ajá. Entonces, me voy a ir a Edit, Color Settings. Y aquí sí tenemos los perfiles de color. Ajá. En los Color Settings no aparece HSV ni LAV, porque eso nada más es para seleccionar los colores a la hora que estamos diseñando. Pero ya Photoshop trabaja sobre RGB para colores luz de pantalla, CMYK para impresión, tonos de grises, donde aparece la opción de ganancia de punto, y tintas directas, igual ganancia de punto. Ok, entonces el espacio modo de color es como la unidad de medida con la que vamos a medir el color. Y eventualmente los espacios LAV HSV son más grandes que RGB en cuanto a luz, y obviamente es mucho más chico el espacio de color de CMYK. Ahora, el perfil de color es un archivo que va a interpretar nuestro diseño específico que estamos usando de una cierta manera. ¿Sí? A lo largo de los videos que voy a estar publicando se va a ir entendiendo un poquito más esto, en donde los perfiles se tienen que seleccionar de acuerdo al trabajo que se va a imprimir. Por ejemplo, si yo voy a imprimir un póster en un plotter marca fulanita de tal, con un papel glossy que es brillante, satinado, entonces la teoría es que a priori yo supiera cómo se va a ver esa impresión de mi diseño, cosa que no puedo saber porque obviamente es un diseño que acabo de hacer y que apenas voy a imprimir. Pero entonces se imprimen, o las personas que se dedican a esto generan documentos, le llaman cartas tonales, donde seleccionan los colores pues más difíciles o más saturados, o no más difíciles, sino las variantes de las tonalidades que abarquen casi todo el espectro de color,
y fotografías que tengan colores muy representativos, o sea, por ejemplo, los colores primarios, secundarios, terciarios. Entonces estas cartas tonales tratan de imprimir un espectro de color muy amplio y esas cartas tonales son las que se meten después, se escanean, se meten a unos programas donde generan perfiles de color, de específicamente de ese papel que les decía, glossy, satinado, brillante, para que estos programas que generan estos perfiles de color nos puedan, en base al escaneo de estas cartas tonales, nos puedan dar una representación de cómo se va a ver los diseños posteriores que se hagan con ese perfil de color. Entonces, por eso los perfiles son archivos que van a interpretar un cierto tipo de impresión muy específica, ¿sí? Existen perfiles de color de entrada, de display y de salida. Los de entrada son los de una cámara fotográfica o un escáner, por ejemplo. Los de display son los que vemos, son los perfiles que se van a sincronizar con los de entrada y son los que vemos en nuestra computadora. Y los de salida, que también tienen que estar sincronizados, o sea, estos tres tienen que estar sincronizados. Los de salida son los que ya van a salir a impresión, ¿sí? Pero tendrían que llamarse y estar calibrados de la misma manera. Entonces, por ejemplo, aquí, en los perfiles de RGB que Photoshop ya trae instalados por default, están divididos como por marcas. Aquí en esta primera sección tenemos como los de como los más internacionales, vamos a decirlo, los más comerciales, o sea, de hecho aparecen las marcas de Photoshop. Entonces, ya por un conocimiento previo que tengo, les puedo decir que el perfil de color más amplio es el Profoto RGB. Por eso en el primer video, en el segundo video que hice, que mostré una configuración muy rápida aquí, era para enseñarles algo como estándar, pero no tendría que ser así. O sea, aquí es recomendable, va a haber mucha discrepancia en cuanto a que pregunten esto, y obviamente saben que existe Google y la experiencia de muchos profesionales, pero ustedes lo pueden comprobar en base a los ejercicios que vamos a hacer en estos tutoriales que estoy haciendo, en el que se recomienda que cuando ustedes tomen una fotografía y generen un archivo en Photoshop, trabajen con el perfil de color más amplio. ¿Por qué? Porque esto quiere decir que voy a tener mayor cantidad de color, ¿sí? Y ya obviamente cuando lo vaya a mandar a este plotter del que estaba dando un ejemplo, pues se convierta de una manera también muy controlada por nosotros, de la mejor manera posible a esa salida de impresión. Por ejemplo, voy a seleccionar Profoto RGB. No sé si ven que lo voy a cambiar ahora así de lejos. Lo voy a poner, por ejemplo, este. ¿Ven cómo cambia la pantalla? Más bien, cómo cambia los tonos de mi archivo cuando cambia aquí de perfil. Esto es porque estos perfiles trabajan sobre el espacio de color RGB y cada uno de estos perfiles tiene unas dimensiones y una forma diferente en ese espacio. Miren, le voy a dar a cancelar aquí y me voy a ir aquí a LAV. Aquí está la L, es la misma L pero yéndose a números negativos, y acá está en números positivos. Aquí está la A y la B, que es lo que aparece aquí en el color picker. Aquí está la L, la A y la B. Entonces, la L significa luminosidad y A y B son coordenadas, son variables donde tienen unas coordenadas. Por ejemplo, si yo quiero este azul, vean cómo saca que va a ser un valor de B
en negativo. Está un poco pixelada la imagen, pero ese guión es que es la B en negativo. Entonces, si yo me voy más o menos a querer sacar ese azul, el valor de B es negativo, como indica aquí en esta gráfica, ¿sí? Lo mismo si yo quiero seleccionar el verde y es A negativo, aquí está A negativo. Obviamente, de acuerdo a la tonalidad del verde, vean cómo cambia la negatividad. O sea, tienen todo este espacio de verde en negativo para sacar cierto matiz de verde, ¿no? Entonces, esto tal cual es un espacio donde los colores se mueven y nosotros podemos desplazarnos en ese espacio. Por eso se llaman espacios o modos de color. Todo esto nace de esta cuña, así se llama, cuña CIELAF. Es C, I, latina y E, LAF. Ese es el origen de esto. Se llama CIELAF, su nombre completo es CIELAF porque las primeras siglas significan Comisión Internacional de Iluminación en francés. Las siglas y el nombre fue en Francia. Esta comisión que originalmente nació en Francia en 1930 crea esta cuña CIELAF. Y ese es el espectro de color que el ojo humano puede ver. Ya en otro video comentaba de cómo el humano percibe los colores, ¿no? Entonces, vuelvo a mi diseño. Me voy a ir otra vez a Color Settings. Y entonces, esto es lo que pasa. Estamos ya aquí en los Color Settings. Solamente nos va a dejar trabajar sobre RGB. Y los perfiles de color van a abarcar cierta dimensión de esa cuña CIELAF. El Profoto va a abarcar mayor espacio y por eso es que se ve más saturado que el sRGB. El sRGB es un perfil, de color que la S significa estándares RGB y fue creado por Hewlett Packard y Microsoft para unificar justo estas variantes y tratar de hacer como un patrón común para todos sus monitores y que fuera como genérico. Pero es un perfil corto de espacio. En cuanto a color, no quiere decir que esté mal, simplemente ellos quisieron hacer un estándar, por decirlo de alguna manera, para sus monitores. Entonces, por eso es recomendable trabajar con Profoto porque es un perfil muy amplio, nos muestra muchas tonalidades y podemos trabajar varios efectos o varias matices en nuestro diseño. Después aparece los perfiles en CMYK. Aquí aparecen como también por ciertas marcas y estándares que les platicaba de continentes, o de países. Pero están, por ejemplo, una característica que debemos de tomar en cuenta básica es que vean cómo se llaman unos coated y otros uncoated. Coated significa brillante y uncoated mate. Aquí tienen otro que se llama newspaper, que es para periódico. Como pueden ver, newsprint es para revistas. Ajá. Entonces, teóricamente, nosotros deberemos de, por lo menos aquí en el estándar del offset, y que estos son perfiles que teóricamente se configuraron en Estados Unidos, tienen estas 4 versiones, por ejemplo, de ellos. Sheet Fit es una hoja bond,
o como, más bien lo maneja como una hoja común, por decirlo, muy genérica, donde también tiene brillante y mate. Y esto sería como más para ya offset y papeles como el cuché, donde puedes tener un cuché brillante y puedes tener un cuché mate. Entonces, por lo menos, saber que si su revista o su flyer o su tríptico va a ser en cuché brillante, pues seleccionan este, y si no, seleccionan el mate. Ajá. Y luego, la ganancia de punto es cuando nosotros imprimimos, se imprimen unos puntitos casi microscópicos para generar una trama de color y generar la figura que nosotros queremos imprimir. Entonces, la ganancia de punto es que este punto, a la hora que cae sobre el papel, ¿han visto cómo o lo que pasaba o lo que pasa si siguen usando plumas fuente y la tinta es muy líquida? Y cuando dejaban caer una gota o el primer toque de la pluma sobre el papel y se expandía, eso es la ganancia de punto. ¿Qué tanto se va a expandir la tinta en el papel que se va a imprimir? Y la ganancia de punto tiene que ver mucho con la calidad de máquinas de la imprenta y el tiempo de vida que tienen. Cuando una máquina de una imprenta ya tiene muchos años, no sé, por decirles algo, 20 años, la ganancia de punto va a ser mayor. Aquí se tendría que poner a lo mejor en 25. Pero cuando es una imprenta que su máquina es muy nueva, puede ser que sea hasta de 10 y lo recomendable es ponerle 15. ¿Sí? Teóricamente, la imprenta tendría que darnos esta información, porque nosotros pues, no conocemos sus máquinas, no conocemos su proceso, y ellos sí. Y la tinta directa pasa lo mismo. No se maneja como los perfiles, sino igual por ganancia de punto y es lo mismo. ¿Sí? Luego veremos las opciones customizadas, pero ahorita para que entiendan por lo menos esta sección de Working Space y lo que es RGB, perdón, lo que son los espacios de color, que es como la unidad de medida con la que vamos a medir el color, y lo que son los perfiles. ¿Sale? Espero que se haya entendido, que quede claro, y si tienen alguna duda, comenten, suscríbanse para que podamos seguir avanzando en esto y pues eso, a ir aclarando el panorama. Faltan muchas cosas por ver. Gracias, los espero en la próxima.